Vimos que el Señor mora en su iglesia, amén. Vimos que el Señor mora en Sión. Vimos que va a ser restaurado Sión en su plenitud cuando sea restaurado el tabernáculo de David, amén. Y vamos hoy a ver qué es el tabernáculo de David, analizando la vida de David. ¿Por qué se llama tabernáculo de David? ¿Será solo porque fue David el que lo levantó o porque tiene que ver con la vida de David? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar hoy. Si está la grabación ya, muy bien. ¿Qué es el tabernáculo de David? Vamos a comenzar nuestra escritura, nuestra enseñanza en el Salmo 132, por favor. Es un salmo precioso, pero solamente vamos a leer en este momento el versículo 5 y el versículo 6. Bueno, vamos a leer el 1, el 5 y el 6. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Vamos a pasarnos al 5. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. ¿Qué es el tabernáculo de David? Que haya lugar, que haya lugar, morada para el fuerte de Jacob, que haya lugar, morada para el fuerte de Jacob. David entendía que la morada de Dios no era una tienda física. Él descubrió que la morada de Dios no era una tienda física. Mientras todo el pueblo de Israel veía hacia el tabernáculo y pensaba, ahí está la presencia de Dios, David pudo comprender que aquella tienda de campaña no era la morada de Dios. No era la morada física de Dios. Él descubrió la presencia de Dios en los campos de Belén, siendo un jovencito. Sabemos que era lo que David hacía en Belén, pastoreaba las ovejas de su padre, ¿no es así? Vamos a 1 Samuel, solo como versículo de referencia, 1 Samuel 17, el versículo 20. Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Esta escritura nos dice que David dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Nos da a entender que David se dedicaba a cuidar las ovejas. Él era un pastor ovejero. Eso era lo que hacía en Belén. Y no solamente cuidaba de las ovejas, sino que también tocaba el arpa. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice ahí: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Todas las características de un músico ungido, de un ministro del Señor. ¿No lo cree usted? Yo he usado esta escritura muchas veces para predicarle a los músicos de algunas iglesias. He predicado a muchos, yo creo que ya centenares de equipos de alabanza. Y esas son las características de un verdadero músico ungido. No solo de un músico como de un cristiano, ¿verdad? Pero aquí dice: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea, yo les ministro a los músicos, no nada más quiero que toquen tun ta ta, porque es para la gloria y para la honra. No, David sabía tocar y es valiente y vigoroso. Valientes para levantarse temprano, para tender la cama, es lo que les ministro a los músicos, ¿no? Para obedecer a sus papás, valientes para hacer contrario a todo lo que sus amigos hacen allá afuera, ser diferentes. Hombre de guerra,
prudente en sus palabras. ¿Cómo le falta a veces a los músicos esa característica? A los músicos de una congregación hablo yo. Prudentes en sus palabras, porque cómo se pelean los músicos de las congregaciones. Prudente en sus palabras y hermoso. Esa no todos conseguimos alcanzar esta regla, no todos conseguimos. Y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué más importante en un ministro del Señor, que más que sepa tocar o que sepa predicar, que la presencia del Señor esté en su vida? ¿No es así? Y Jehová está con él. David entonces era un pastor de ovejas, tocaba el arpa. Y solamente como referencia apunta el Salmo 8, versículo 4. Porque fue en esa época, cuando él era pastor de ovejas, que él escribió el Salmo 8. Y en el Salmo 8 él escribió lo siguiente. Él dijo: ¿qué es el hombre? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda lo que dice ahí? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. En otras versiones dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pídale a la persona que sí se... Estoy luchando con el telefonema. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dios visitaba a David desde muy joven, en los campos del bosque donde pastoreaba. En ese lugar él mataba leones, mataba osos. ¿Se acuerda que le dijo a Saúl: tu siervo, si veía que un oso o un león agarraba una de mis ovejas, tu siervo iba y lo mataba? Ahora, yo no creo que estaba David tratando de engañar a Saúl para que lo dejara pelear, porque imagínense qué honor ir a pelear contra un gigante como Goliat. David le estaba diciendo lo que realmente hacía. Él mataba leones, mataba osos y también alababa al Señor. Yo creo, yo no sé usted, que después de haber matado a un león era suficiente razón para darle alabanza al Señor. Yo creo que después de matarlo se veía a ver si no le faltaba una pierna, porque con la adrenalina a lo mejor ya le faltaba un brazo y todavía pensaba que la tenía ahí, ¿no? Y estoy completito, y pues agarraba el arpa: te alabo, Señor, me diste la vida, me permitiste matar a este león. Mataba osos. Por eso, en el versículo que vimos en el capítulo 16, que vimos que alguien da las características de David, fue en el momento cuando Saúl estaba siendo atormentado por demonios. ¿Se acuerdan? Que el Espíritu de Dios se había apartado de él porque era desobediente. También había consultado, en ese momento todavía no había consultado hechiceros, pero era desobediente, era rebelde a Dios. Saúl era un hombre que se importaba más con la opinión de los demás que con la opinión de Dios acerca de él. Y se llenó de demonios porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Ahora, acuérdense, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente descendía sobre los reyes, sobre los profetas o sacerdotes. No era sobre todo. Nosotros tenemos ese privilegio que a veces ni entendemos, que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ya está en nosotros. Y ese privilegio que nada más tenía el rey Saúl o el rey David o Samuel, lo tenemos nosotros. Pero en aquel tiempo, como todavía el día de hoy, escuche lo que voy a decir porque eso es importante, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque estaba en rebeldía. Muchas veces también el Espíritu Santo es contristado por nuestros pecados y se aparta de nuestras vidas, y es cuando la operación de los demonios, la activación demoníaca viene sobre nuestras vidas, y hay cristianos que pueden sufrir de opresión. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Dejó de ser salvo? No. Contristó al Espíritu Santo, Él se aparta de tu vida y Satanás tiene libre acceso a atacarte, a bombardearte. ¿Qué hacía Saúl entonces? Dijo: hagan algo, yo me siento muy mal. ¿Sabe lo que sucede? Lo que yo creo que sucedía en Saúl, aunque no lo dice con todos los detalles, pero yo lo he visto porque he ministrado a personas así. No podía dormir, insomnio, estrés, esquizofrenia, sentimientos de locura, pensamientos locos de suicidio. Todo eso lo ocasionan los demonios. Y él ya no aguantaba: hagan algo por mí. Y de repente alguien dice: ¿sabes qué? Yo sé qué hacer. Conozco un cuate que tiene la unción. Él sabe tocar, es valiente y vigoroso, es un hombre guerrero.
prudentes sus palabras y el Señor está con él, tráiganlo. Entonces traen a este jovencito de ahí de los campos de Belén, ya había escrito el Salmo 8, ya había recibido la presencia de Dios, visitas de Dios, y cuando David tocaba, la presencia de Dios venía y los espíritus inmundos huían. Y yo lo he visto cómo los espíritus inmundos no aguantan la unción del Señor. Una vez estábamos en la Arcina, siempre la platico esta porque me asusté esa vez. Fue de mis primeras, estábamos adorando con un grupo, éramos una reunión de varias iglesias ahí, y estaba ministrando la adoración, y cuando estaba el ambiente bien preciosa, cuando abro los ojos, hay una muchacha así, pero que hagan de cuenta Chucky. Ya después vi que era normal, pero la cara que traía la mujer así, y cuando abrí los ojos, vio que la vi, bueno, no la vi, lo vi a la cosa que estaba ahí adentro, y se soltó, y se fue corriendo hacia mí, y yo sí di un pasito hacia atrás, así, seguí tocando, pero sí como que le hice así, pero la pastora que estaba ahí, la hermana Loreto, estaba con los ojos abiertos, cuidando de todo, y Dios le había avisado, yo creo, y fue y la agarró, y la empezó a reprender, se la llevó a otro cuartito, fue libre. Pero en la adoración hemos visto muchas veces gente que empieza a se empiezan a manifestar los demonios. Hay gente que no lo entiende, se empieza a sentir mal y se va de la reunión y no sabe que son los demonios que quieren sacarte de ese ambiente de unción. Bueno, David tenía esa unción y él había experimentado esa presencia de Dios que venía sobre su vida cuando él le alababa con su arpa. Se dio cuenta que Dios venía cada vez que lo alababa y lo adoraba con su voz, su arpa. Entonces David comenzó a cultivar esta relación. Lo experimentó y se dio cuenta lo que sucedía cada vez que lo hacía. Empezó a repetirlo y a repetirlo. Y esta presencia de Dios que David obtenía en adoración, David llevó esa morada de Dios a la casa de Saúl y ni siquiera los demonios podían resistirla. Cuanto menos esa presencia podían resistir a los osos, los leones o hasta a Goliat mismo. Muchas veces la gente ha dicho, es que David cuando enfrentó a Goliat fue porque esto, por aquello. La verdad, David enfrentó a Goliat porque él ya tenía la presencia de Dios sobre su vida y sabía que nada le podría hacer frente. Sabía que ese gigante no era un gigante y por eso le dijo, yo voy a dar tu carne a los perros y a las aves. Porque no me estás retando a mí, sino al Dios de los escuadrones de Israel. Es con Él con el que te metiste. Y eso es lo que otorga la presencia de Dios sobre nuestras vidas, amados. Eso es lo que otorga saber que no somos nosotros los que nos levantamos contra el pecado. Es el pecado que se ha levantado contra nuestro Dios y tiene que caer delante del Señor a través de nuestras vidas, porque lo vamos representando, porque vamos cargando su presencia. David lo entendía, él era la morada del Señor, había entendido que Dios no habitaba en ese tabernáculo de Moisés, era solamente una figura, una sombra. Él se dio cuenta que Dios habitaba en personas porque lo vio. Imagínense, se cree que David tenía de 16 a 18 años cuando cuidaba las ovejas. ¿Qué fuerza puede tener un joven de 15 a 18 años para matar a un león? ¿Cuánta experiencia puede haber adquirido? O a lo mejor fue al curso de matando leones en Israel, ¿verdad? Primer, segundo, tercer paso. ¿De dónde adquirió esas agallas, esa fuerza, esa valentía? Yo creo que le sucedía lo que le sucedió a Sansón. Sansón era un hombre normal, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él era capaz de romper puertas de ciudades, de matar a miles con quijadas de asnos. Estoy tartamudeando mucho. Eso es todo, amigos. No sé por qué estoy fíjate, de nuevo, no lo hice adrede. Y cuando David se veía en una necesidad, la presencia de Dios se activaba sobre él y lograba vencer estos animales. En el Salmo 22:3, apúntelo solamente, es un salmo profético acerca del padecimiento de Jesucristo. Es el salmo que dice, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Se acuerdan? Fuertes toros de Basán me han cercado perros, han horadado mis manos y mis pies, mis huesos puedo contarlos todos. Es ese salmo que es profético, se cumplió todo en Jesús. Pero en ese mismo salmo, cuando David está hablando, pero proféticamente, pero Jesús está viendo hacia el Señor y dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a socorrer? Él dice, mas tú eres santo.
David lo dice, pero también Jesús lo dijo, porque es profético acerca de Jesús. Mas tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es el Salmo 22:3. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora escúcheme, si fue de David este salmo, podríamos dudar, fue en el Antiguo Testamento, pero es profético en cuanto a Jesús del Nuevo Testamento. Y el mismo David profetizó lo que un día Jesús diría: tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Esto será un principio o será solamente una declaración poética, una metáfora, algo bonito? ¿O es un principio bíblico que Dios habita entre las alabanzas de Israel? Ahora nosotros somos su Israel, sus príncipes, príncipe de Dios o aquel que gobierna por Dios. Israel es un tipo del Antiguo Testamento de la iglesia. Bueno, el misterio de Efesios, después vamos a hablar del misterio, que es que la iglesia y Israel son una en Cristo Jesús. Israel físico, redimido, claro, que crean en Jesús, y la iglesia por medio del Calvario. Dios quitó las enemistades, quitó la pared intermedia e hizo de ambos un solo pueblo, dice Efesios. El misterio de Dios revelado a los siervos profetas, dice Pablo. David aprendió que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La alabanza es un aspecto de la morada de Dios. Apúntalo ahí. La alabanza es un aspecto de la morada de Dios. Ahora apúntele, la oración es otro aspecto de ella, según vemos en Isaías 56:7, y vamos a buscarlo. Isaías 56, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice: yo los llevaré ¿a dónde? Según el estudio de la semana pasada, ¿cuál es su santo monte? Sión. ¿Qué es Sión según el estudio que hemos? La iglesia o el tabernáculo, ¿verdad? Sión es su iglesia. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los ¿qué? Recrearé en mi casa de oración. Amados, esto va a cumplirse y se está cumpliendo. Por lo menos en mi vida es algo que nunca imaginé, porque yo pensaba cuando estaba joven, ¿cómo le harán esas personas que oran tanto tiempo? Yo los veía cuando era niño y decía, yo me acuerdo que yo agarraba, me iba a mi cuarto para orar. Los niños quieren ser muy espirituales, ¿no? Y me hincaba y yo: Señor, te pido por mi abuelito Ramón Ubiargo que se convierta, y te pido por mi abuelita Judith que se convierta, Señor, y te pido por y oraba por cada uno de mis tíos, que son 12, y luego por los tíos por el lado de mi papá, que son también 12. Oraba por todos, luego por los primos que me acordaba, y luego oraba por el pastor, que era mi papá, que no me pegara tanto, que no me pegue tanto el pastor, Señor. No, y oraba por la iglesia, oraba por los perdidos, por mis amiguitos, ya. Y decía, wow, y volteaba a ver 10 minutos. Yo decía cuando era niño, ¿cómo le hacen? Yo veía a las personas orando y en las reuniones de oración, las vigilias de oración, que desde niño he participado en los campamentos, que hay vigilias de oración. Yo decía, esos cuates, ¿cómo le hacen? Porque para mí la oración se me hacía un tedio, se me hacía cansado. Me gustaban los cánticos, la alabanza, y no me gustaba la adoración se me hacía aburrida, los cánticos lentos. Me gustaban las, alabaré, Juan vio el número de los repartidos. Yo era del coro de la iglesia, ya les canté la canción de Él me ha dado la paz, no voy a hacerlo de nuevo. Yo sé que muchos quisieran escucharme otra vez cantar esa canción, pero no lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer. Pero dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. La oración debe llegar a ser en nuestras vidas un recreo, o sea, una recreación, un deleite, un descanso, un reposo, una necesidad. Tiene que llegar a ser de que ya se acabó la hora, pastor, vamos a quedarnos más tiempo. No, es que no llené. Y eso ha empezado a ser realidad en mi vida. Confieso que
Bueno, siempre he orado y todo, y hemos orado bastante tiempo durante muchos años, pero en este último año, en la oración de la mañana, ha sido una recreación, porque se va así, así. De hecho, ya llegamos empezando porque sabemos que se nos va a ir el rato. Y luego cuando llega que llega a las 7:30, que es hora de terminar, como que le seguimos, y espérate, a ver, y ahí, no se diga Vana, ¿cómo le sigue? Cuando Vana se para, yo veo el reloj, si son 15, pues, si son las 7, dije, ya nos fuimos hasta las 7:45, ¡Señor! Y empieza la hermana Vana, porque es una recreación. Te pedimos. Y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Vamos a ver lo que son los holocaustos y los sacrificios neotestamentarios, porque sigue habiendo sacrificios y holocaustos. Porque mi casa será llamada como casa de alabanza y de adoración y de brincoteo. No, aunque la alabanza es una parte, como ya lo vimos, una parte del tabernáculo de David, pero su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración. La alabanza y la oración son dos aspectos del tabernáculo de David. Vamos al Salmo 61, por favor. Desde el 1 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo, que significa extremo, de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dice David aquí: yo habitaré seguro en tu tabernáculo, para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Cuáles son esas alas? Este mismo salmo lo aclara en los versículos 1 y 8. Oración y alabanza. El versículo 1 dice: a mi oración atiende. Y el versículo 8 dice: así cantaré tu nombre para siempre. La alabanza y la oración son las dos alas que está hablando aquí el salmista. Definición: el tabernáculo de David es la morada eterna de Dios, o sea, los seres humanos que forman la iglesia, que es formada por los creyentes que han entrado en una relación profunda de amor con Cristo. Esta vida está basada en una vida recta y expresada por medio de oración y alabanza. Si usted quiere ser parte del tabernáculo de David, usted tiene que ser un hombre y una mujer que vive en oración y alabanza al Señor. Oración y adoración, oración y alabanza. Porque son las dos características. No puede haber nada más una. Es que a mí nada me gusta cantar. Entonces tú conoces una parte de la habitación de Dios, pero no has llegado a ser su morada. Porque Él solamente habita entre las alabanzas. Él solamente habita en su casa, que es llamada casa de oración. Yo desde niño estoy en la iglesia y muchas veces escuché al pastor, y no solo a mi papá, al pastor de Celaya, el hermano Enoch, a otros pastores hablar: es que la oración y oremos, y oración por todos lados, pero más que un deleite era una tarea, era una responsabilidad, una carga, un peso. Pero Dios está restaurando el entendimiento de que su lugar, el lugar de su presencia, es un lugar de oración y de alabanza, pero un lugar de recreación.
donde tú sientes su presencia, donde Él desciende como David lo hacía. Por eso David se volvía loco y él decía: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo del hombre para que lo visites. Él recibía la visita. Si en la oración tú no sientes la visita, hermano, la visita de Dios, en alguna ocasión, porque a veces no se siente nada, lo confieso, a veces no sientes la presencia y oras por la fe, oras porque sabes que el Señor te está escuchando, tu espíritu sabe, aunque tu cuerpo no lo siente, pero debe de haber una insistencia en tu vida tal de orar y de adorar al Señor, que si tú eres persistente, tú vas a empezar a recibir visitaciones celestiales de Dios, visitaciones. La Biblia, todos los grandes hombres de Dios que oraban, tú te vas a dar cuenta que recibieron visitaciones de Jesús, que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o de ángeles que Dios enviaba con un mensaje. Pero debe de haber. Ahora, si no lo crees, déjame decirte, está sucediendo y te lo estás perdiendo, porque hay testimonios alrededor de todo el globo de gente que ha recibido ángeles que llegan en la oración y les dicen mensajes, o han tenido experiencias con Jesús, ven a Jesús en visión y Él les habla. O te has pedido de ciertos toques. Yo recuerdo una vez, allá en Brasil, estaba en mi cuarto de oración, ya les he platicado de eso, y de repente yo estaba adorando al Señor y empecé a recibir un cántico en lenguas, así, pero empecé a cantar africano. Y yo sé que estaba cantando en un dialecto africano porque yo no era nada más, yo no estaba inventando, mi boca se estaba moviendo y estaba ahí haciendo, ni puedo hacerlo ahorita, pero empecé a cantar en africano bien loco y dije, wow, y yo le seguí. De repente se paró y en eso sentí como que alguien abrió una puerta y escuché a coros angelicales cantando. ¡Ay! Se cerró y dije, ábranla. Pero escuché que se abrió la puerta, escuché coros angelicales. ¡Ay! Se cerró. Creo que Dios solamente me dio una probada con el dedo para que yo siga buscando. Pero Dios visita, su tabernáculo es eso, gente, cristianos que han entrado en una relación profunda de amor con Cristo, que esa vida está basada en una vida recta y expresada por medio de oración y alabanza. Si tú no oras, si tú no alabas y adoras al Señor, tú no vas a experimentar la visitación del Señor. Hay algunos que la experimentan, pero en misericordia, para meterles esa hambre y esa sed por Dios. Pero no te garantizo que se vuelva a repetir si tú no empiezas a vivir una vida de oración y de alabanza. Tengo más que hablar de David, lo voy a hablar, pero quiero seguir en esto un poco. Amados, apartemos un tiempo todos los días para orar, para alabar y adorar al Señor. Aparta un tiempo para leer la palabra. Que no pase un día sin haber pasado un tiempo con el Señor. Te lo recomiendo, te exhorto, te animo, que no pase el día sin que hayas estado con el Señor. No 15 minutos, no, eso es para principiantes, eso es para gente que tiene una semana de convertido. Te aseguro que te ganan porque oran más los recién convertidos. Te lo aseguro. Yo creo que un recién convertido tiene tanta hambre de Dios que ora más que muchos cristianos viejos. Eso de cristianos viejos, no quiero lastimar a nadie. Cristianos de tiempo, no hay cristianos viejos, cristianos de tiempo. Ora al Señor. Si no te gusta, insiste que vas a encontrar el deleite. Va a llegar una hora que te vas a deleitar, va a llegar un momento en el cual te va a gustar y ya no vas a poder parar. Yo recuerdo las primeras semanas porque yo les he platicado que en Brasil adorábamos 2 horas diarias como regla. Adorábamos y orábamos, pero era a partir de las 8 de la mañana, entonces era tranquilo, te levantabas, tomabas un cafecito, ibas, orabas y regresabas y almorzabas, ¿no? Pero aquí es a las 6:30. Entonces tienes que levantar a las 6 para ir a agarrar a tu gente y traértela. Y las primeras semanas o el primer mes, los primeros 2 meses, fue pesado porque ¿quién se quiere levantar de la cama a las 6? Díganme, ¿quién en su juicio cabal? A todos nos gustaría, solo a la gente adulta que ya no puede dormir más, pero la mayoría de la gente le gusta dormir hasta las 8 de la mañana, ¿sí o no? Ya ves, le digo a Teresa, son las 9 de la madrugada, déjame en paz. 9 de la madrugada y despertándome, ¿qué es eso? Es broma, claro.
Pero a las 6 de la mañana de repente suena el despertador y luego me sonaba el despertador del celular que era un susto. ¿Verdad? Es broma. Y vente. Pero el día de hoy ya no es un peso. Literalmente abrimos los ojos a las 6 de la mañana, excepto el lunes que no los pudimos abrir. El lunes algo pasó con la tablet que no me despertó. Y yo estaba en la mañana y yo decía, ay, quiero ir al baño, pero no quiero ir porque si voy, todavía falta tiempo para que suene el despertador y no voy a disfrutar ese último ratito y no voy. Y después de rato me di cuenta que ya fue mucho rato que tengo ganas de ir al baño y no suena el despertador, ya debe ser la hora, y me di cuenta que no estaba consiguiendo dormir, sino nada más pensaba que veo la tablet las 7 de la mañana. Tere, son las 7. ¡Ay, Fabi! ¡Ay! Mis papás están bien en su casa, no te preocupes. Ella nada más piensa en sus papás y en su esposo nada. Es broma. Pero el día de hoy ya es un deleite y también tu cuerpo se acostumbra, ya no te pesa levantarte en la mañana. De hecho, en la noche ya no puedes dormirte muy tarde porque tu cuerpo ya se acostumbró a levantarte temprano. Hagámoslo, hermanos, por tu propio bien. Para que tengas visitaciones, para que tengas revelación de Dios, porque es parte de la habitación de Dios. Amén. ¿Quién es David? Apúntele, ¿quién es David? ¿Sombra o realidad? ¿Sombra o realidad? Ahora escúcheme, hablamos ya de la importancia del Antiguo Testamento para nosotros, ¿sí o no? El Antiguo Testamento era una sombra, una figura de las cosas que iban a suceder en el Nuevo Testamento. El cuerpo es Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento es una revelación de Jesucristo. Nos lleva a Cristo, la revelación. Vimos que la ley y el tabernáculo de Moisés son la sombra de lo verdadero, que es Cristo. Por ejemplo, el arca es el corazón del hombre, ¿verdad? El tabernáculo, etcétera. Si esto es la sombra, o sea, si el tabernáculo de David es la sombra, debe tener un cumplimiento en la vida cristiana. ¿Qué sucedió con el tabernáculo de David? Lo que se hacía allí básicamente es lo que David hacía y lo que está escrito en los Salmos. ¿Debemos hacerlo o no? Porque escuchen, en el tabernáculo de David, todo lo que hizo David en el tabernáculo está escrito en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Una pregunta es, ¿eso debemos hacerlo el día de hoy, sí o no? Porque David lo hizo en el Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento ya es lo viejo, es lo que era la sombra, ya no debemos de hacerlo. Tal vez alguien pensará, por estar en el Antiguo Testamento podemos pensar que tal vez no sea lo real, solamente la figura, solamente la sombra. Para entender esto debemos entender algo acerca de David, y aquí es donde nos vamos a meter a estudiar la vida de David, porque revela el porqué del tabernáculo de David. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y vamos a ver algunas escrituras, para lo cual le pido que primero las apunte y después las busque. Vamos a leer Hechos 10:34. Luego, Gálatas 2:6. Efesios 6:9. Y Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Primero vamos a leer Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Ok, ahí el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice, Dios no hace acepción de personas. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo que ¿qué? Dios no hace acepción de personas. Ahora Efesios 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora vamos a Deuteronomio 10. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Estos versículos dicen que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? Usar una regla con uno que no vas a usar con el otro. Generalmente lo que hacemos con nuestros hijos y sus amigos. ¿Verdad? Nadie entendió, pero bueno, o se hacen los sordos. Nuestros hijos son unos querubines, ¿no? Y los de afuera son unos malandrillos. Y juzgamos aún los errores de nuestros hijos. Es que él es de buen corazón, no lo quiso hacer. El golpe fue una reacción física que él tuvo, que no fue pensada, fue articulada por sus reflejos. Él se quiso defender, ¿verdad? Queremos ver que el Espíritu Santo hizo a David, escucha lo que voy a decir, esto es muy fuerte. El Espíritu Santo hizo a David parte del Nuevo Testamento. Es importante que usted lo escriba. El Espíritu Santo hizo a David parte del Nuevo Testamento. Él vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, pero él fue hecho parte del Nuevo Testamento. Y vamos a verlo bíblicamente, no es una idea nada más. Alguien busque por favor Hebreos 10:28 y léalo. Arturo, tú vas a buscar Éxodo 21:12. Y Memo, tú busca Levítico 20:10. Voy a repetir las porciones. Alguien va a leer, se va a levantar en alto y va a leer Hebreos 10:28. Arturo va a leer Éxodo 21:12. Y Memo va a buscar Levítico 20:10. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos 10:28. ¿Quién se va a levantar a leerlo, por favor? Porque viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Irremisible, ¿no? Irremisiblemente. Ahí dice que el que viole cualquiera de las leyes de Moisés va a morir irremisiblemente. ¿Qué significa irremisible? Remitir es perdonar, quitar, salvar. No se va a poder salvar, no se va a poder abogar, no va a haber ¿cómo se le dice aquí? Amparo. No se va a poder amparar. Va a morir el que viola la ley de Moisés. ¿Qué dice Éxodo 21:12? El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El que hiriere a alguno va a morir. Ahora, ¿qué dice Levítico 20:10? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ok, entonces lo primero que leímos en Hebreos es que quebrantar una de las leyes merecía muerte. Después vimos que si alguien hería iba a morir. Si alguien adulteraba moriría, ¿sí o no? Tenía que haber muerte con esos pecados. La ley de Moisés así lo exigía. Y vimos también que Dios no hace acepción de personas. Entonces todos los que vivían bajo la ley vivían bajo esa regla, ¿sí o no? Vivían bajo esa regla. Muy bien. La ley es justa y demanda muerte. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. Está hablando y haciendo alusión a la ley de Moisés. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso dice la segunda parte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo murió por nosotros para cumplir las demandas de la ley. Él fue a la cruz y Él dijo, la humanidad pecó, merece muerte por causa de la ley. Entonces, Señor, yo tomo el lugar de la humanidad, que sobre mí sea tu castigo y perdónalos a ellos.
Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la salvación. Ese es el Evangelio que predicamos, amén. Solo que David no estaba en el Nuevo Testamento, caramba. Él estaba en el Antiguo. Pasar por alto un pecado obligaría al Señor a pasar por alto muchos más. Pero Él no va a dejar entrar un solo pecado en el cielo. Cada pecado tiene que sufrir su castigo, la muerte, por ejemplo. En Levítico 24, 10 al 23, solo apúntalo. Levítico 24, 10 al 23, leemos de un hombre que blasfemó el nombre de Dios. Moisés consultó a Jehová sobre lo que debía hacer y el Señor le dijo, tiene que morir. Este hombre fue apedreado. Ahora, David adulteró con Betsabé. No solo adulteró con Betsabé, asesinó a su esposo Urías. ¿Se acuerda usted? Y peor, mandó en la propia mano de Urías la carta homicida. El propio Urías le entregó la carta al capitán sin haberla abierto porque estaba sellada con el sello real. Y el capitán, cuando ve, dice, mata al que te está entregando la carta. Ya el adulterio fue vil, pero el asesinato para taparle el ojo al macho, el tapar su pecado, fue peor porque él mandó con su mismo mensajero su propia muerte del hombre ofendido. Vamos a 2 Samuel 12. Segunda Samuel 12, versículo 7. Ustedes conocen la historia, solamente vamos a leer la segunda parte. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Es cuando se le descubrió todo al pobre David. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora muchos pensarían, aquí viene la sentencia y me van a apedrear, ¿sí o no? Y sí, hubo una cierta sentencia, pero escucha, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Absalón, ¿se acuerdan? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Absalón lo cumplió cabal, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Se fija? Pequé contra Jehová, dice David a Natán. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué pasó aquí? Hebreos 10:28, como ya leímos, dice, muera irremisiblemente. Y vemos que Dios le dice a través de Natán a David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Su pecado fue perdonado. Pero si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué trata todo Israel de una forma y a David le remite el pecado? ¿Es un Dios injusto entonces? No era injusto. La ley no estaba perdonándolo. La ley no puede perdonar el pecado, acuérdese. La ley no estaba perdonando a David, porque la ley no podía hacerlo.
en ese momento David no estaba viviendo bajo los requisitos de la ley de Moisés, porque el que no los cumplía debía morir irremisiblemente. Esto nos da la idea de que por alguna razón David no estaba sujeto a las demandas de la ley. Y vamos a ver otros versículos que lo respaldan en los próximos 14 minutos. Según Números 17, versículo 1 al 13, apúntelo solamente como referencia y para que lo estudie en su casa, porque yo confío que todos ustedes están estudiando en su casa. Números 17, del 1 al 13, y capítulo 18, versículo 1 al 7, en esos pasajes se dice que solo los hijos de Aarón podían entrar al tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan? No todo el tiempo entrará el sumo sacerdote, le dijo Dios a Moisés, y Moisés se lo dijo a Aarón. Y les dijo, no todo el pueblo puede entrar a ese lugar, solamente los levitas, y solamente pueden llegar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Y si entra fuera de tiempo, va a morir, ¿se acuerdan? Aún los sacerdotes morían si había pecado en ellos. Ese lugar era el lugar santo y el lugar santísimo. Ya lo vimos en un tema el domingo, en 2 Crónicas 26, 28 al 29, el rey Usías entró al lugar santo, ¿se acuerda? A ofrecer incienso, y salió leproso para el resto de su vida. Fue juzgado por su pecado y solamente entró al lugar santo. No se metió al lugar santísimo. Se quedó en el lugar santo, y por haber entrado a ese lugar con el incensario, salió leproso y murió. Hasta la tierra tembló, según vimos la historia nos comenta. No obstante, David, en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 6, apunte esa porción, 1 Samuel 21, del 1 al 6, fíjese, David no solo entró, y no entró para dar, porque por lo menos Usías fue con el incienso para dar incienso, ¿sí o no? David ni siquiera eso. Él entró, y no entró para dar, sino para tomar de los panes de la proposición. Qué chulo David. Él se sintió un chulo. Él entró para tomar de los panes de la proposición, y Cristo lo aprobó. ¿Quiere verlo? Mateo 12. Este está interesante. Mateo 12, vamos a leerlo. Mateo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, una preguntita: ¿los fariseos estarían mintiéndole a Jesús? ¿O estaban realmente acusando en justo derecho? Realmente los discípulos estaban haciendo algo en sábado que no se podía hacer según la ley. Pero él les dijo, versículo 3: ¿no habéis leído lo que hizo David? Lo pone como ejemplo. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban. O sea, no solamente él comió, sino que le dio a los demás, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo les respondió, dicho de otra manera: David no estaba sujeto a las demandas de la ley, y yo tampoco, yo soy hijo de David. Amén. David
entró en el lugar santo. Primero, David fue perdonado en el tiempo de la ley, cosa que no se podía. Segundo, David entró al lugar santo, pero David también entró al lugar santísimo. Él no entró solo al lugar santo a la hora de los panes de la proposición, él entró al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahí vamos a parar. Esta fue la instrucción, amados. Mientras hubiera lugar santo en el tabernáculo de Moisés. Leemos en 2 Samuel 17, 18, apúntelo. 2 Samuel 17, 18. Yo lo busco por usted. 2 Samuel 17, versículo 18. Creo que no está bien la porción. No está, entonces debe ser primera. Pero tampoco es primera porque el 17 no es. A ver, ¿qué él dice ahí? Si lo lees más alto para poderte oír. No, no es. Bueno, se las debo. Pero en esta escritura vemos que David se sentaba delante del arca. Después lo voy a buscar, disculpe, aquí hay un error en la edición. David se sentaba delante del arca. Cuando él puso el arca del pacto en su patio, en su jardín, y él le puso aquella tiendita, él se sentaba delante del arca y hablaba con el Señor cara a cara. 7, ¿me lo lees, Paco, por favor? Ok, muy bien. Es cuando el profeta Natán le profetizó acerca de que Dios iba. David quería levantarle casa, pero le dice: tú no me vas a levantar casa, yo te voy a levantar casa porque siempre va a haber de entre tus hijos quien reine. Y entonces David, después de que escuchó la profecía, la palabra del Señor a través del profeta, se va al jardín delante del arca y empieza a hablar delante del Señor. Amén. Todo esto nos deja con una de dos opciones. O Dios hace acepción de personas, o David no vivía sujeto a las demandas de la ley. Voy a decir un montón de porciones, no las vamos a buscar, solamente las vamos a escribir. Pero apunte, número 1, David descubrió y vivió una de las mayores bendiciones del nuevo pacto, la justicia sin obras. Eso está en Romanos 4:6. David descubrió y vivió una de las mayores bendiciones del nuevo pacto, la justicia sin obras. Romanos 4:6. Dice ahí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, eso está en el Salmo 32, 1 al 2, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese salmo lo escribió David. Y él pudo decir, gracias Señor porque mis iniquidades fueron perdonadas.
mis pecados cubiertos. No me culpaste de pecado. Lo experimentó después del perdón de Dios a su pecado tan grave. David es el primer nombre humano del Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Dice ahí, el Nuevo Testamento comienza así: Jesús, hijo de David. Primer nombre humano. También David es el último nombre humano del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David. Amén. A mí me hubiera gustado más que dijera Fabián, pero pues ya no se me hizo. Que mi nombre apareciera al principio del Nuevo Testamento y al final, ¿verdad? ¡Qué honor! No es así. ¡Qué honor! Ser el primer nombre de alguna persona en el inicio del Nuevo Testamento y al final. Tercero, el trono de Cristo es el trono de David. Él no dice que se va a sentar sobre el trono de Jeroboam o sobre el trono de Salomón o sobre el trono de no sé, otro rey de Israel. Él dice que él se va a sentar sobre el trono de David. Por eso la promesa para David es de un reino eterno. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Dejen encontrárselo rápido. Dice ahí en Lucas 1:32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. El trono del Nuevo Testamento es el trono de David. Amén. Jesucristo, cuando venga a reinar, amados, Él se va a sentar sobre el trono de David. Él no se va a sentar en Washington, D.C., porque todos piensan que ahí es donde sucede todo, ¿no? Ahí llegan los marcianos, los extraterrestres, los terremotos, todas las catástrofes, todos en Washington, en Nueva York. Pues no, va a ser allá, en Jerusalén, en Sión. Se va a sentar sobre el trono de David. Y en el mismo lugar que David reinaba, en ese mismo lugar. Amén. Punto número, ¿cuál es? 4. El tabernáculo de David corresponde a la edificación de la iglesia. El tabernáculo de David corresponde a la edificación de la iglesia. Eso ya lo vimos cuando Jacobo habló en Hechos 15, ¿se acuerda? Hechos 15. Y desgraciadamente tengo que parar ya, porque lo que sigue no puede ser dicho rapidito. Tenemos que profundizarnos. Nada más escuche lo que voy a decir para terminar. En el tabernáculo de David no se ofrecían sacrificios de animales, ¿se acuerda? En Gabaón se ofrecían todavía los animales, ¿se acuerda usted? Ahí estaba el tabernáculo de Moisés. David levanta su tabernáculo, que es una tiendita de campaña en el jardín con el arca. Ahí no había sacrificios de animales, ahí había sacrificios espirituales. Cuando Jacobo declaró lo relacionado al tabernáculo de David, se resolvió la discusión que tenían los líderes de la iglesia acerca de si los gentiles debían o no guardar la ley de Moisés, pues ellos sabían que David no estaba sujeto a las demandas de la ley de Moisés. Se lo voy a explicar y con esto vamos a terminar. Acuérdese que los primeros años, los primeros 30 años de la iglesia, menos, los primeros 20 años, bueno, quizá 20 o 30, no sé específicamente, pero los primeros años de la iglesia del Nuevo Testamento, todos los cristianos eran judíos. ¿Se acuerdan? Los únicos cristianos eran los judíos, no había gentiles. Hasta que un día, después de muchos años, Pedro está en la azotea orando, ve la visión. ¿Se acuerdan de esa visión de animales inmundos? Escucha la voz: mata, come, no mato, no como, que mate, que como, no mato, no que mate, que no mato. Se sube ese lienzo y dice: ¿qué significará esta visión? ¿Se acuerda?
Y el Espíritu Santo le dice, hay unos hombres que vienen a buscarte, acompáñalos. Porque hay un hombre que hace oración, sus limosnas han llegado como recordatorio delante de mí. Entonces ya Pedro estaba con su tacuche, con su sombrilla y todo listo para que tocaran la puerta casi, ¿no? Y cuando tocan la puerta, no me expliques, vámonos. Se van, llega a la casa de Cornelio, un gentil, no era judío, no era circuncidado, no guardaba la ley, no sabía de nada, solamente él era temeroso de Dios, como hay mucha gente. Dios, si tú existes, han escuchado sus testimonios y Dios los alcanza. Cuando llega Pedro, está Cornelio con toda la familia, y era una familia grande, numerosa. Los Becerra hacen bien claro este ejemplo. Comenzaron casi una iglesia el primer día de reunión con Pedro. Y ahí estaban todos. Pedro empieza a predicar y ellos aceptan al Señor Jesús antes de que se les invite a aceptarlo. Ya ellos dicen, sí, creo en el Señor Jesús, y el Espíritu Santo ya desciende antes de que termine el sermón. Pedro, imagínense, Pedro todavía está predicando y órale. Se dio cuenta, dice, que ellos ya recibieron al Señor Jesús. Ahí empieza el evangelio hacia los gentiles, de los cuales años después Pablo es hecho ministro. Pero todavía pasan, aún después de este acontecimiento, los gentiles eran poquititos y los cristianos judíos eran la grande mayoría. Se habían convertido 3,000 el primer día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Pero eran judíos, prosélitos, pero judíos. Pasan los años y de repente en Antioquía Dios le dice por el Espíritu Santo a los profetas y maestros que envíen a Bernabé y a Pablo a la hora del ministerio. Pablo y Bernabé empiezan a hacer un viaje misionero que nadie había hecho. Empiezan a viajar por todo Asia, por todo lo que es Europa, ¿verdad? Por todas esas partes, es Asia el día de hoy. Y empiezan a evangelizar a los pueblos gentiles, y empiezan los gentiles a aceptar el nombre del Señor, a convertirse, pero por montones. Y de repente la iglesia cristiana judía empieza a ser la minoría y los gentiles la mayoría. Pero ¿qué sucedió? A esos lugares donde fue Pablo, acuérdense que muchas veces llegó buscando la sinagoga, porque había judíos en esas metrópolis a donde fue. Éfeso, Filipos, Corinto, todas eran mega ciudades de aquella época. Entonces los judíos que vivían ahí aceptaron también a Jesucristo como Señor y Salvador, pero cuando ven que los cristianos gentiles empiezan a crecer en número, empiezan a decirles, oigan, estoy entendiendo, sí, tú creíste en Jesús, Jesús es judío, ahora tú tienes que observar la ley de Moisés. Y los cristianos gentiles dijeron, pues, ¿y qué tengo que hacer? Para comenzar, circuncisión. Y ahí como que muchos dijeron, ya no me gustó. Circuncisión, te tienes que abstener de las carnitas, te tienes que abstener de comer eso y aquellas cosas que a nosotros nos encantan aquí en México. Y muchos gentiles decían, ¿y ahora cómo que voy a dejar de comer eso y aquello? También no puedes hacer nada el sábado, es pecado. También y les empiezan a imponer las alrededor de 600 normas que hay en Deuteronomio y en Levítico. Pero es que me dijeron que nada más creyera en el sacrificio de Jesús. No, también tienes que observar la ley. Entonces Pablo, cuando empieza a ver que los judíos querían que ellos guardaran la ley, Pablo empieza a decir, no, eso no está bien. La fe de Abraham, por la fe, a Abraham le fue imputada justicia. Llegaron las noticias, porque nunca faltan los chismes cristianos, son los que más rápido corren, a Jerusalén, de que Pablo estaba enseñando a los judíos, a los gentiles, que a reprochar a Moisés y a erradicar, casi le estaban diciendo, le estaban acusando de que estaba tratando de destruir el Antiguo Testamento. En Hechos 15 llega Pablo, llega Bernabé y hacen un concilio los apóstoles. Y dice ahí en Hechos 15, después lean lo que Pablo y Bernabé empiezan a contar lo que Dios hizo en las iglesias gentiles, cómo aceptaron el nombre del Señor, los milagros, todo lo que ellos experimentaron. Y Jacobo tiene entendimiento, y un día vamos a estudiar este tema más a profundidad porque es muy amplio también. El misterio se llama este tema.
Jacobo tiene revelación del Espíritu Santo y por eso se levanta y dice: hermanos, esto es lo profetizado por el profeta Amós. En aquellos días yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído, lo levantaré de sus ruinas, voy a cerrar sus portillos, para que el resto, no dice de Edom, como dice Amós, para que el resto de los hombres, Jacobo está entendiendo que esta profecía de Amós no es para los gentiles, los que no son judíos, para que el resto de los hombres invoquen el nombre del Señor. ¿Por qué dijo del tabernáculo de David? Porque David no tenía sacrificios de animales como la ley lo demandaba. Porque el tabernáculo de David era un tabernáculo aventajado a su época, era el tabernáculo de la gracia, el tabernáculo donde la justicia no era imputada por obras, sino por la fe. Porque Jacobo y los discípulos entendían que David había vivido la gracia en tiempos de la ley. Entonces Jacobo estaba diciendo Jacobo con lo del tabernáculo de David lo siguiente: los gentiles, sobre ellos está cumpliendo la profecía de Amós, ellos no tienen que guardar los ritos mosaicos, solamente la fe. Y les pidieron nada más 4 cosas que son importantes: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, ahogado de sangre, fornicación y otra cosa más. ¿Perdón? Ahogado de sangre, estrangulado. Ahí está en Hechos 15, después léalo, que son cosas que sí nos debemos de abstener aún los gentiles. ¿Entendemos cómo el tabernáculo de David es el cumplimiento del levantamiento de la iglesia del Señor, aún entre el pueblo gentil? Yo quiero terminar con una idea. Ustedes pueden estar haciendo sus apuntes y es muy bueno, yo les recomiendo, les pido que lo sigan haciendo, es importantísimo. Y que ustedes vayan a la palabra y estudien en casa todo lo que estamos viendo aquí en las lecciones. Porque ustedes estarán siendo fieles y serán como los cristianos de Berea, que dice la palabra que escuchaban a Pablo y llegando a casa veían si era cierto o si los estaban choreando nada más. Pero hay algo más. Hay algo más profundo aún que lo elementar de leer la palabra y de estudiar la Biblia. Es escuchar la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo le hizo David para tener tanta revelación si era un simple pastor de ovejas? ¿Sabes cómo lo logró? Intimidad en adoración y oración. Intimidad. La intimidad te va a llevar a niveles profundos de revelación. Hay muchos hombres que conocen la Biblia de la A a la Z, cada hoja, cada texto en hebreo y en griego, pero sus vidas son secas, sus vidas son estériles, porque ellos solamente conocen un manual, pero no conocen a la persona que lo escribió. Por eso David se adelantó, porque él tal vez no fue él era de Judá, él ni siquiera tenía que ver con el sacerdocio, él no conocía la ley como todos los demás, pero él conocía al Señor, el Señor lo visitaba como a los fariseos o los sacerdotes de su época tal vez no recibían esas visitaciones. David sí recibía las visitaciones. No llamaron al sacerdote para apaciguar a Saúl, llamaron a un joven que sabía tocar, sabía adorar al Señor y que la presencia de Dios estaba con él. Escuché de un testimonio en algún lugar, no recuerdo bien el dato, pero lo importante sí lo recuerdo. Jóvenes de la calle se convirtieron al Señor. Eran niños huérfanos, creo, pero de la calle, de lo peor. Una iglesia los recogió, los acogió, los alimentó y les empezaron a hablar del evangelio, se convirtieron al Señor y empezaron esos muchachitos huérfanos a buscar a Dios. Pero empezaron a buscar una forma extraordinaria porque se metían horas y horas a orar y a adorar al Señor. De repente esos jovencitos empezaron a tener arrebatamientos. El Señor empezó a llevárselos en espíritu al cielo. Y entraron al cielo y empezaron a escuchar la voz de Dios en el cielo y a tener revelación del cielo. Y cuando salían de ese éxtasis, venían con el pastor y estos jovencitos que venían de la calle, que no sabían nada de la Escritura, les empezaban a relatar pasajes de la Escritura al pastor,
de memoria que habían aprendido en el cielo, que estaban en la Biblia, que ellos no sabían. Y peor aún, le empezaban a decir lo que Dios les había revelado de esas porciones de la palabra, y la propia doctrina del pastor empezó a ser realineada porque el pastor estaba con una doctrina medio chueca. Y esos jovencitos que no sabían nada de la palabra empezaron a darle revelación y doctrina de la palabra que no habían leído siquiera, porque tuvieron revelación. Ahora, nunca, no dijeron nada fuera de la palabra, pero revelación. Jovencitos que estuvieron en la presencia de Dios sin haber tenido contacto con la Biblia. ¿A qué quiero llegar con esto? Si lo que estamos estudiando y analizando en estos días no te lleva a orar y a adorar en tu casa, estás frito. Estás alimentándote de letra, estás llenando tu intelecto, pero tu vida no va a cambiar. Mi vida no va a cambiar. Necesitamos buscar al Señor de la palabra que David descubrió en los campos de Belén, sin buscar mucha hermenéutica, apologética, escatología, buscando simplemente su rostro, buscando su presencia, enamorándose de Él y dejándose enamorar de su presencia. Por eso llegó a ser el rey que Dios eligió para ser el trono que Jesús iba a ocupar. Dios dijo: ese trono, mi hijo va a ocupar ese trono, el trono de David, mi amigo, el que me conoció, el que entendió mis propósitos, el que vio más allá de la sombra y de las figuras. Vio el cuerpo, vio a Cristo, y por eso todos los salmos de David son proféticos en cuanto a Jesús, porque él vio a Jesús. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él vio el cumplimiento, él tuvo una visión profética de larga dimensión, de largo alcance. Él vio al propio Señor crucificado, y por eso escribió el Salmo 22. Me explico. David. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Me pasé como con 15 minutos, me van a perdonar, pero es lo que se quedan platicando, así es que... Antes de terminar, ahorita vamos a orar. Esta reunión del próximo martes se va a cancelar. Voy a estar ministrando en una reunión de varones con un pastor amigo en San Francisco. Los que me quieran acompañar pueden acompañarme. Los que no, pueden quedarse. Pero quiero aceptar esta invitación porque es un pastor muy amigo, un hombre de Dios, y es importante mantener ciertas relaciones con hombres de Dios, y es en martes. Y no quiero dejar la enseñanza solamente así como una enseñanza para que otro la dé. Quiero seguir en lo que estamos. Entonces quiero que me disculpen el próximo martes. Se va a cancelar, pero va a haber el jueves de la próxima semana. Pero este martes aproveche y vaya a pasear con su esposa, con su esposo. Aproveche el día de descanso para hacer algo bueno. No se vaya a ver una película, vaya a pasear con su familia, a disfrutar ese día. ¿Sale? Para volver de hoy en 15 días a la enseñanza del martes. Amén. Pero lo quiero decir porque ustedes son los que vienen el martes, y puede ser que alguno no escuche el anuncio el domingo. Pero queremos avisarlo desde ahorita. ¿Ok? Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias por darnos a entender por medio de tu Espíritu, Señor, que tú estás buscando gente que se alinee a ti. Personas, Señor, que abran su corazón, Padre, para buscarte. Señor, queremos tener el corazón que David tuvo, un corazón hambriento de ti, un corazón necesitado de ti. Porque, Señor, queremos ver que el espíritu de consejo y espíritu de sabiduría, Señor, sean derramados sobre nuestras vidas para ir más profundo en la revelación y en el entendimiento de tu persona, de tu corazón, de tus propósitos, de tus principios, de tu naturaleza, de tu carácter, Señor. No queremos solamente llenarnos de letra, llenarnos de estudios, no queremos llenarnos, Señor, de puras palabras. Queremos llegar al objetivo de esta enseñanza, es tener encuentros contigo como los tuvo David en los campos de Belén. Yo te pido este favor, esta gracia, esta misericordia sobre mi vida, sobre nuestras vidas en este lugar. Danos esa gracia de tener encuentros contigo, Señor. No la emoción de un cántico bonito, Padre, no la emoción de una palabra motivadora, sino un encuentro con la persona eterna de Dios.
en nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de adoración, que podamos experimentar el toque de tu Espíritu, el toque de tu presencia, el cabot de tu gloria, Señor, tu gloria, el peso de tu gloria, de tu majestad, de tu santidad, porque cuando eso suceda, Señor, seremos transformados, seremos cambiados en otro hombre, en otra mujer, en otras personas. Señor, queremos el toque de tu Espíritu, queremos, Señor, la visitación, Señor, de tu presencia, los encuentros, Señor, los encuentros celestiales contigo, Padre. Queremos tener visiones, sueños, arrebatamientos, Padre. Oh, vuélvelo a hacer en nuestras vidas. Hazlo de nuevo, Señor. Tú lo estás queriendo hacer sobre la tierra, y está habiendo un incremento de lo sobrenatural en la iglesia. Está habiendo un incremento de lo profético, de lo sobrenatural, Señor, en estos tiempos, Señor, porque son los tiempos que preceden a tu segunda venida. Y yo te pido, Señor, que no nos quedemos fuera. Queremos ser parte de esto, Señor. Métenos, introdúcenos en este fluir, en este río, Señor, en esta senda. Yo te lo pido, te lo clamamos como un cuerpo unido en esta noche, Señor. Queremos tener encuentros contigo. Oh, abre las ventanas de los cielos cuando estemos, Señor, orando, cuando estemos adorando, cuando estemos delante de la palabra, buscándote, Señor, estudiando lo que tú has dicho. Queremos que los cielos se abran, Padre, que los cielos se abran, que podamos decir como Juan, el apóstol Juan: los cielos se abrieron, y uno que estaba arriba me habló y dijo: sube acá, sube acá, sube acá, para que escuches lo que se te ha de decir. Señor, queremos escuchar esa voz diciendo: sube acá, hijo mío, sube acá, hija mía, ven a escuchar mi voz, ven a contemplarme, ven a escuchar mi corazón, ven a escuchar los latidos de mi corazón. Escucha mi voz, hijo mío, hija mía. Queremos escuchar esa voz que nos invita a ese ambiente, a esa dimensión real, más real que el mundo tangible, más real que las cosas físicas. Tu eternidad, oh Dios. Queremos ser como Enoc, que caminaba de la mano contigo, Señor. Tu palabra dice: y caminó Enoc con Dios, y le llevó Dios. Le llevó Dios, fue transpuesto, no vio la muerte. Queremos ser atraídos a tu presencia, donde todo es revelado, donde todo es declarado, porque tú no te reservas, Señor. Todo lo muestras, todo lo das, todo lo viertes sobre los que te buscan. Oh Señor, sorpréndenos. Yo te pido que nos sorprendas en esta semana, en estos días. Sorprende a tu pueblo, sorpréndelos, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.